Ya. Muy buenos días a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, a través del Facebook. Sobre todo, buenos días a aquellos que forman parte de esta hermosa comunidad de fe, Iglesia Bautista del Calvario de la ciudad de Saltillo. Les saludamos en el nombre de Jesucristo y con su amor, y les invitamos a pasar este tiempo juntos desde su casa. Ore desde su casa, alabe a Dios junto con nosotros desde su casa, escuche el mensaje de Dios para su vida el día de hoy. Así que para comenzar vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este día tan bello, y gracias nuevamente por esta oportunidad de compartir tu palabra, de compartir este tiempo de alabanza y de oración a través de estos medios. En el nombre de Jesús, que tu palabra pueda llegar a tocar los corazones de cada uno de nosotros, que hables con claridad a nuestra mente, a nuestro corazón, y que, Padre, podamos también sentir que al orar estamos hablando contigo, que al cantar ahí desde nuestros lugares, desde nuestras casas, estamos uniéndonos, Señor, en un mismo espíritu con aquellos que están en otros lados, glorificando tu santo nombre. Recibe pues nuestra alabanza, nuestra oración, Señor, y habla a tu pueblo. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con un tiempo de alabanza a nuestro Dios, y vamos a ser dirigidos por nuestro hermano Josué Rodríguez. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que para ustedes también esté siendo una mañana de gran gozo, porque el Señor nos ha bendecido grandemente, y en este momento vamos a disponer nuestro corazón para cantar a nuestro Dios y alabarle como Él se merece, porque dice su palabra en la profecía de Habacuc 3:17: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Así que con gozo, hermanos, vamos a cantar al Señor. Siempre vuelves a alabar.
¿cómo no he de cantarte? Oh
Los tiempos que estamos viviendo nos recuerdan esto. Necesitamos más y más del Señor. Vamos a tener un tiempo de oración entonces y volvemos a repetir algunas peticiones, y la primera que queremos compartir, como la semana pasada lo hicimos y creo que debe ser una petición de cada día, es orar por aquellos hermanos que están enfermos, aquellos hermanos también de la tercera edad, dentro de nuestra congregación y dentro de nuestro núcleo familiar, de conocidos, de amigos. Vamos a ponerlos en las manos de Dios, pidiendo que el Señor manifieste su poder sanador en la vida de cada uno de ellos, protegiendo a aquellos adultos mayores y levantando de la cama a aquellos que están enfermos. Cierre sus ojos y comencemos por esta petición. Y ahí donde usted está, vamos a orar. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, primeramente poniendo en tus manos a aquellas personas que están en este momento padeciendo, Señor, por causa de la enfermedad de alguna manera. Oramos por aquellos casos de personas detectadas con COVID-19 dentro de nuestro estado y dentro de nuestra ciudad, en nuestro país, Señor. Oramos por tu misericordia, Señor, sobre la vida de cada uno de ellos y de sus familiares, Padre. Los ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, que tu compasión y tu bondad los cubran, Señor, la vida de cada uno de ellos y la vida de sus familiares. Hoy oramos, Señor, también por aquellos que son parte de nuestra familia y están experimentando momentos de dolor, momentos de cama, Señor. Por favor, Señor, también levántalos con tu grande poder, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Hoy, Señor, ponemos a aquellos ancianos, Padre, que tú concedes dentro de nuestra iglesia, Padre, y pedimos tu cuidado, Señor, tu mano protectora sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de la crisis también conocemos, Señor, tu poder y tu misericordia. Por eso oramos, Señor, en el nombre de Jesús. También, Padre Celestial, queremos orar por nuestro país y por la situación económica que está imperando en él. Queremos orar de manera muy especial por aquellas personas que están en una condición difícil económica, por los grupos indígenas, los grupos étnicos dentro de nuestra nación, por los migrantes, Señor, por aquellos que no tienen un empleo formal, por aquellos, Señor, de bajos recursos económicos, Señor, y por aquellos que ya están perdiendo su empleo por causa de esta crisis, Señor. Hoy oramos, Señor, para que tú les proveas, Señor, abras puertas, Señor, para la provisión de cada día durante estos tiempos de crisis. Hoy rogamos, Señor, que nuestra mano no se cierre y que como iglesia y como familias aprendamos a compartir con ellos, Señor. De tal manera, Padre, que podamos ser de bendición y mostrarles que tú tienes cuidado y amor por todos y cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta situación económica de nuestro país. Manifiesta tu misericordia, también te lo pedimos, Señor. Y también oramos, Señor, de manera muy particular por nuestros misioneros, Señor. Oramos, Padre, porque también ellos están experimentando dificultades, Señor, porque algunos que les apoyan, Señor, están reteniendo o quizás no tienen lo suficiente para compartir, Señor. Hoy oramos, Señor, para que tú bendigas a nuestros misioneros y les proveas para cada una de sus necesidades. Hoy ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Luis Joel, nuestra hermana Irma y de su familia, Padre, para que tú proveas. Hoy oramos por todos los misioneros que son sostenidos por nuestras iglesias y por las uniones femeniles de nuestra amada Convención Nacional. Hoy oramos, Padre, para que tú cuides de tus siervos, Señor, y les proveas no solamente el alimento, sino para cada una de las demás necesidades. Señor, confiamos en ti, los ponemos en tus manos y gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú cuidas de las aves, cuánto y más cuidarás de nosotros y de la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Hoy oramos, Señor, pidiendo tu bendición y tu ayuda en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy
Muy bien, hermanos, vamos ahora al tiempo de meditación de la palabra de Dios. No sin antes recordarle esto, hermano. Primero, si usted está a través del Facebook acompañándonos, primero le pido que nos mande un mensaje, pues solamente para saber que usted está ahí. Pero segundo, también le voy a pedir esto, que nos mande el número de personas que están con usted viendo. La semana pasada tuvimos un número aproximado de casi 70 personas que se conectaron, 70 conexiones, pero no sabemos cuántas personas en lo particular. Así que si usted se está conectando, ponga cuántas personas en su casa están viendo este culto, están uniéndose al culto con nosotros, y como le decimos siempre, comparta esto con todos sus contactos. También quiero decirles, hermanos, que posteriormente, en el transcurso del día, vamos a subir esto a YouTube para que usted lo pueda ver de una mejor manera y poder compartirlo con otras personas, de acuerdo a los medios que usted tiene a través de YouTube. Bueno, hermanos, hoy iniciamos una serie de mensajes, por lo menos 4 mensajes acerca del Evangelio puro de Jesucristo. Y vamos a estar reflexionando primero en el Evangelio de Marcos, que es el libro que estamos leyendo durante esta semana y la siguiente también. Así que vamos a basar algunos mensajes en el Evangelio de Marcos. Le pedimos que nos siga en las lecturas que estamos llevando a cabo. Segundo, vamos a también tocar el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, después del Evangelio de Marcos, y también ahí pasaremos algún mensaje sobre el Evangelio puro de Jesucristo, y terminar luego con la carta a los Santiago, la carta de Santiago, donde también cerraremos hablando de esas acciones específicas a través de las cuales el Evangelio de Jesucristo se vive en acciones prácticas. Hoy vamos a comenzar esta serie con este mensaje. Se llama Evangelio puro versus religiosidad. Y déjeme decirle por qué es tan importante hablar de este tema. Primero, porque vivimos en un mundo religioso. La mayoría, si no es que todos los que hemos nacido en este país, por lo menos, nacimos en un mundo cargado de religiosidad. Usted nació en medio de una religión, cualquiera que ésta sea. Lo más probable es que tuvo este contacto desde sus primeros años de vida. Y pues la religiosidad de alguna forma es un esfuerzo por tratar de mantener una sociedad en un estilo de vida ético, en comportamiento, etcétera, etcétera, lo cual ayuda mucho a nuestro mundo que se está desbaratando en estas áreas. Pero a veces llegamos a confundir, y esto es muy importante, llegamos a confundir la religión o la religiosidad con el Evangelio puro de Jesucristo. Y me he topado que a veces hablo con alguna persona, hablamos con alguien, usted también lo habrá experimentado, con personas que tienen un rechazo hacia Dios porque sienten un rechazo de las personas religiosas o de la forma de pensar de la religiosidad. Entonces, también sucede que hemos confundido las actitudes de los religiosos con las actitudes de Dios hacia nosotros. De tal manera que nos sentimos a veces rechazados por Dios, lejos de Él, de alguna manera inalcanzables para Dios, o que no podemos alcanzar nosotros a Dios, o que Dios no nos puede alcanzar a nosotros. Bueno, esto nos sucede muy a menudo, y la realidad es que a lo mejor usted tiene esta experiencia, y esto le ha dificultado el vivir todo lo que el Evangelio de Jesucristo tiene para usted. Hoy vamos a hablar sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 2, y vamos a ver 3 historias que nos hablan sobre esto. El judaísmo era una religión también y sobresaliente, definitivamente una gran religión, pues se había basado en la revelación divina
en el Antiguo Testamento, en la ley que Dios dio a su pueblo, pero en los evangelios encontramos que una de las fuentes mayores de confrontación de Jesús fue precisamente con la religiosidad y con los religiosos de su tiempo. De tal manera que nosotros también podemos aprender de ellos, aprender lo que es el verdadero mensaje del evangelio puro de Jesucristo, y podemos evaluar nuestra experiencia. Lo que yo quisiera que pudiéramos lograr en este día es evaluar nuestra propia experiencia para comprobar que realmente estamos viviendo el evangelio de Jesucristo en plenitud, y que sea eso lo que compartamos. Que si usted está metido en alguna religión, cualquiera que ésta sea, no son malas en sí las religiones, pero muy a menudo pueden desviarnos de encontrarnos con el verdadero evangelio de Jesucristo. Así que yo quisiera mencionar 3 comparaciones entre la religiosidad y el evangelio de Jesucristo. Y vamos a comenzar. El primero es este. La religión o la religiosidad clasifica a los hombres. El evangelio de Jesucristo no hace distinción de personas. Y vamos a los primeros versículos 16 y 17 del capítulo 2, y dice así la palabra. Y cuando los escribas de los fariseos le vieron a Jesús comer con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con los publicanos y pecadores? Al oírlo, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esta es una de las primeras confrontaciones que encontramos en el Evangelio de Marcos y en los Evangelios. Y es esta clasificación que hace la religiosidad, que clasifica a los hombres entre justos y pecadores, entre santos y pecadores. Y en la palabra de Dios entonces encontramos que Jesús se topó contra esto y lo confrontó a los religiosos de su tiempo. Y le quiero decir esto, que la religión separa a los hombres de acuerdo a sus pecados, ¿no es cierto? Y obviamente hay pecados mayores y pecados menores. Hay más pecadores y menos pecadores. Y la pregunta que los religiosos hicieron a Jesús, o más bien a los discípulos, que es interesante, como para no confrontan al Señor a Jesús directamente, sino van con sus discípulos diciéndole: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Esta era una clasificación muy normal en sus tiempos. Entendamos el contexto. Jesús había llamado a Leví, también conocido por Mateo, para ser su discípulo, y él había ido hasta la casa, los había invitado a la casa. Jesús está con Mateo en su casa, con otros publicanos, y ahí están comiendo juntos. Por eso la expresión de estos hombres religiosos de los fariseos es: ¿por qué come con los publicanos y pecadores? Los publicanos estaban en el mismo nivel que los mayores pecadores de esa sociedad, junto o al mismo nivel que las prostitutas y otros más. Eso es lo que hace la religión. La religión separa a los hombres de acuerdo a sus pecados, o los clasifica de acuerdo a sus pecados. En otras palabras, ellos dicen: nos reservamos el derecho de admisión. Y lo más terrible, hacen esto no hacia la comunión con la iglesia, sino hacia el mismo cielo, la entrada a la vida eterna. Creen que pueden reservarse el derecho de admisión. Otra característica de la religión o los religiosos es que, por lo mismo, como clasifican a las personas, no se pueden mezclar con los publicanos, pero con los pecadores. Por eso dice la palabra, la pregunta de los fariseos era: ¿por qué come con los publicanos? Comer juntos era mucho para ellos. A lo mejor pasaban y se rozaban y bueno, estaban en una reunión, quizás todos se juntó, pero ya el hecho de ir a la casa de un publicano y comer era un acto de intimidad, un acto de compañerismo y de amistad. ¡Qué tremendo! El maestro comiendo
con los publicanos. Los religiosos o la religión impulsa esto, el no mezclarse con los pecadores, el pretender que la santidad se puede contaminar, el pretender que al estar junto con los pecadores, esto puede afectar nuestra espiritualidad. La verdad es que detrás de esto no se escondía sino la lucha por mantener la apariencia ante los demás. Y esta es otra característica de la religión. Nos interesa mucho lo que los demás dicen, lo que los demás ven, de tal manera que no hacemos las cosas por convicción, sino por conveniencia, porque no queremos que hablen de nosotros o que quedemos mal ante ellos. En cambio, eso es lo que hace la religión. Pero en cambio, el Evangelio de Jesús, número uno, recibe a todo tipo de personas. La Biblia dice, todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Y el que a mí viene, como dice la palabra, jamás lo echaré fuera. El Señor invita a todo tipo de personas para unirse, para seguirlo. Y qué precioso pensar en el Evangelio universal de Jesucristo. Él recibe a todo tipo de personas. Además, el Evangelio de Jesús no solamente recibe a todos, sino nos coloca a todos. Esto es muy interesante, fíjense. Nos coloca a todos al nivel de pecadores. Unos perdonados y otros aún no. Y digo yo, aún no, pero que pueden alcanzar la misma gracia. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La realidad es que todos por intuición, si usted va por la calle, todos por intuición sabemos lo que la religiosidad intenta ocultar, que en verdad todos estamos en el mismo nivel de pecadores. Jesús puso a todos en el nivel de la cancha, a nivel parejo, todos al mismo nivel. Y Jesús, hermanos, no solamente bajó de su pedestal a los religiosos, a los fariseos que pensaban ser mejores, sino incluso, fíjense bien, incluso les dijo que los pecadores, estaban aún más cerca de ellos de alcanzar el favor divino. Y no era porque fueran mejores, sino sencillamente porque reconocían su mayor necesidad del perdón de Dios. Esto lo responde el Señor Jesús cuando dice: los enfermos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y no es que estuvieras diciendo el Señor Jesús que los otros eran enfermos y los fariseos no, sino que los pecadores reconocían su enfermedad y su necesidad, y los fariseos y religiosos no entendían y no reconocían su necesidad y su pecaminosidad. El Evangelio de Jesús nos coloca a todos al mismo nivel, pecadores perdonados o no perdonados, que están en el camino, que necesitan de Él. Pero finalmente el Evangelio de Jesús, en contraposición con la religiosidad, no nos aleja del mundo, sino que nos acerca a ellos. La Biblia dice: Jesús oraba a favor de sus discípulos al Padre, diciendo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o del maligno, dice esta versión. Hermanos, no solamente está mal el aislarnos o el separarnos de aquellos que no conocen de Dios. No solamente es pecaminoso, sino estamos yendo en contra de lo que hizo el Señor Jesús. No estamos imitando su ejemplo. Y debemos de acercarnos a ellos, fíjese bien, no solo porque tenemos un mensaje de salvación para sus vidas, escuche bien, sino porque al acercarnos a ellos, comprenderán que Dios no los rechaza, sino que los ama y los está buscando. Y esto lo aprenden, ¿saben cómo? Cuando nos ven a nosotros, que nos acercamos a ellos, que no les rehuimos, que no nos queremos aislar o separar de ellos. Esto es tan importante, hermanos. No solamente es una cuestión de que los vemos como potenciales creyentes a los cuales hay que compartirles el Evangelio, sino porque nuestra acción de ir, de acercarnos, es la manera gráfica, la manera real en que ellos pueden entender lo que la religiosidad
les enseñó mal, que Dios no los rechaza, que Dios los ama y los está buscando, y lo ven cuando tú te acercas a ellos. Este no es entonces la enseñanza de alejarnos de los pecadores, no es enseñanza de Jesús ni de su evangelio, es de la religión. Eso es lo primero, porque la religión clasifica a los hombres. El evangelio de Jesús no hace distinción de personas. Número 2, vamos al evangelio de Marcos una vez más. Vamos a encontrar otra historia, otro conflicto. El primero fue esta comida de Jesús con Mateo y los demás publicanos. Número 2, el segundo punto de diferencia es que la religión justifica a los hombres por sus acciones, y el evangelio de Jesús justifica a los hombres por la fe. Esto nos parece muy obvio, pero es muy interesante la manera en que se presenta esto. En la historia sobre el problema del ayuno, y en los siguientes versículos del 18 al 20 del evangelio de Marcos, búsquenlo en su Biblia, y si no, aquí está en la pantalla. Marcos 2, 18 al 20 nos dice: los discípulos de Juan y los fariseos, estaban ayunando. Fueron a Jesús y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Fíjense qué interesante, antes de seguir en el pasaje. En lo primero, cuando se querían quejar de Jesús, fueron a hablar mal con los discípulos de Jesús. Ahora, cuando se quieren quejar de los discípulos por algo que están haciendo mal, ¿con quién? Van con el Señor Jesús, ¿verdad? No van con los discípulos de Jesús, van con el Señor Jesús y le dice: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos, le dicen a Jesús, no ayunan? Jesús les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? ¿Acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Qué emocionante figura, ahorita vamos a verla, es realmente emocionante. Entre tanto que tienen al novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces en aquel día ayunarán. Marcos 2, 18 al 20. Hay algo que tenemos que apuntar, hermanos. Bueno, primero, vamos a ver el problema con la religiosidad. Las prácticas religiosas pueden convertirse en un intento de justificarnos ante los demás. Lo que debemos subrayar es ante los demás. Y dice la palabra: ¿por qué ayunan? Vamos a hablar del tema del ayuno. Fíjense bien. Número 1, ¿por qué digo que nos intentamos justificar ante los demás? Primero, Jesús no condenó la práctica del ayuno, no la condena. De hecho dice: van a ayunar en su momento adecuado, ellos también, mis discípulos también van a ayunar. Es decir, las prácticas de las disciplinas religiosas no son malas en sí. De hecho, son saludables. Las prácticas de algunas disciplinas, no de todas. En este caso, el ayuno. Podemos hablar de otras como la oración, como el congregarse, etcétera, etcétera. Son buenas prácticas. Pero las prácticas de las disciplinas tienen el propósito de fortalecer, ¿qué, hermanos? Nuestra fe personal. Subraye, personal. El Señor Jesús dijo, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo: cuando ayunéis no os hagáis los decaídos, dice en la versión actualizada, como los hipócritas que descuidan su apariencia para mostrar, dice, a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Estas prácticas son para desarrollar tu fe personal, no para compararte con los demás, no para decir yo soy mejor que ustedes o peor que ustedes, porque realizo mejor o más o menos las prácticas espirituales. No asistas a la iglesia para ser mejor que los demás. Es una práctica que fortalece tu fe personal. No hagas la oración porque tienes que hacerla y digas a los demás cuánto estás orando. Hazlo porque necesitas acrecentar tu fe de manera personal. Necesitas a Dios. Y si hay ayuno, hazlo con esta convicción personal. Muchas veces los actos o las prácticas religiosas
las empezamos de una buena manera, pero después se convierten como medidores entre los más santos y los menos santos, cuando deben hacer un asunto de carácter personal. Ese es el problema con la religiosidad, con las prácticas o el peligro de las prácticas religiosas que pueden llevar a justificarnos ante los demás, que los demás vean esas prácticas que nosotros llevamos a cabo. Pero también las prácticas religiosas pueden llegar a realizarse sin el gozo. A ver, ¿a qué les suena esta pregunta de los fariseos? Cuando dicen, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? ¿A qué les suena? A mí me suena como que está cargada de envidia, ¿no? Así, uy, yo me estoy matando por ayunar y mira aquellos como si nada, ¿verdad? Come y come, son bien tragones los discípulos de Jesús. ¡Qué increíble! Pero la práctica del ayuno ya no era un gozo, ya no era algo que ellos sintieran un privilegio de hacerlo. Hay un dejo de envidia en ellos, de que ellos se tienen que aguantar, porque ese es el ayuno que tienen que realizar. Cuando hacemos las cosas sin gozo, como una obligación, podemos caer en lo mismo que los fariseos, que los otros discípulos de Juan que ayunaban, pero lo hacían ya como una obligación, un deber. Cuando yo tengo que congregarme, cuando yo tengo que ayunar, cuando yo tengo que dar ofrendas y diezmos, cuando yo debo, entonces estoy perdiendo el gozo de las prácticas religiosas que eran diseñadas para bendecir mi vida. Qué triste que podamos llegar a eso. No debemos de permitirlo. El Evangelio de Jesús es diferente. Además, y esto me emociona, les decía hace rato, las prácticas religiosas pueden llegar a realizarse sin sentido o perdiendo el sentido original. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a la queja envidiosa de aquellos hombres? Les dice, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras el novio está con ellos? ¡Qué hermosa figura! ¡Qué hermosa figura! Y cuando Jesús les responde así, ¿pueden acaso ayunar los que están de bodas mientras está ¿quién? El novio. Esta figura del novio era una figura mesiánica. Les estaba diciendo, ¿cómo pueden ayunar si aquí está el Mesías, el Hijo de Dios en persona? Es tiempo de gozo, de alegría. Hermanos, y dice, mis discípulos ya se dieron cuenta. Ellos saben que el novio ya llegó. Y cuando dice esto el Señor Jesús, yo entiendo que Jesús les estaba invitando a reconocerlo. El novio, el Mesías, el esperado por el cual yo estaba ayunando y pasando todos estos tiempos de oración, ya llegó, se cumplió. El tiempo, la profecía, la oración ha sido respondida. Dios ha enviado a su Salvador al mundo. Él los estaba invitando. Reconozcan, entiendan, pero es increíble lo que sucede. Cuando Él les dice que ya llegó el novio y por eso hay que gozarse, dice la palabra que ellos siguieron enfrascados en la discusión sobre las prácticas religiosas. No pudieron darse cuenta de la presencia divina por estar tan enfrascados en sus prácticas religiosas. Y por eso digo que a veces podemos realizar prácticas religiosas y perder el sentido de por qué las hacemos. Podemos pensar que el tener un culto es una práctica que tenemos que realizar y perdemos el sentido de que la presencia de Dios se manifiesta de manera poderosa cuando estamos como pueblo, como un solo cuerpo adorando al Señor. Podemos hacerlo sencillamente porque es la práctica religiosa y olvidamos el sentido del amor fraternal. Podemos orar por algo y terminar sin darle gracias a Dios, declarando nuestra fe en que lo que oramos
es escuchado por Dios. Las prácticas pueden empezar a perder sentido. Y eso es lo que sucedió con los religiosos. El Evangelio de Jesús en realidad no nos justifica ante los hombres, nos justifica por la fe, así como estos hombres discípulos de Jesús tuvieron fe y reconocieron al novio y al Mesías. Esa fe los justificó más que todas las prácticas religiosas de los demás religiosos. Y llegamos al tercer punto. Una diferencia más. Sé que hay muchas, pero esto solamente es basado en estos tres desencuentros de Jesús con los religiosos. Siguiendo en el capítulo 2, encontramos que la religión o la religiosidad oprime a los hombres y el Evangelio de Jesús es liberador, libera a los hombres. Y vamos a la historia en los siguientes versículos 23 al 28. Dice así, Marcos 2, 23 al 28. Dice así, lea conmigo, aquí está en la pantalla. Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos se pusieron a caminar arrancando espigas. Los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿nunca habéis leído qué hizo David cuando tuvo necesidad y pasó hambre, él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la presencia y aún dio a los que estaban con él. Dice: cosa que no es lícito comer salvo a los sacerdotes. También les dijo: el sábado fue hecho por el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Amén. La religión oprime, el Evangelio libera. ¿Cómo oprime la religión? Y ahora sí tenemos que estar de acuerdo con aquel hombre, pues obviamente sin temor de Dios, que dijo que la religión es el opio del ser humano. Y sí, en realidad la religiosidad puede conducirnos a eso, porque la religiosidad puede oprimir la vida del ser humano. El Evangelio no, el Evangelio libera al ser humano. Primero, ¿cómo lo oprime? Primero, añadiendo cargas a los hombres. Dice la palabra que el reclamo de los fariseos es: mira, ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito? No sé si usted, que está en la lectura en la Biblia, dijo: ¿y dónde viene en la Biblia eso? Que no deben de arrancar espigas y que no deben... A ver, ¿dónde viene? Y obviamente pues se llevó el chasco de que no aparece, no viene en la Biblia que no sea lícito ello. Sí, claro, viene el mandamiento de guardar el día de reposo y de no cegar, por ejemplo, que es un trabajo, pero en realidad dice la palabra que ellos estaban arrancando espigas para comer, pero no hay un mandamiento específico en cuanto a lo que estaban haciendo los discípulos. No viene en la palabra de Dios. Ellos habían aumentado un sinfín de cargas, de leyes, de reglamentos increíbles para el día de reposo, de tal manera que era una carga insoportable. Nadie podía cumplir perfectamente este mandamiento divino. Esto no era parte de la ley de Dios. Esto es muy importante, hermanos. Ahorita voy a explicar por qué es muy importante esto. Pero nosotros también podemos caer en ello. Cuando el Evangelio nos habla de principios maravillosos que hay que enseñar y vivirlos, pero a veces en la práctica caemos en esos excesos de imponer cargas sobre la manera de vestir, sobre la manera de hablar, sobre la manera de las actividades que hacemos en nuestro tiempo libre o no, y empezamos a poner tantas cargas sobre las personas que dicen: ni quien pueda vivir esa vida cristiana. Pero eso no es lo que ordena el Señor, sino nosotros vamos a la palabra, vamos a descubrir el Evangelio, que es realmente liberador para nosotros. De hecho, Jesús condenó esta práctica de los maestros de la ley. Él dice así, y les dijo: ay de vosotros. ¿Se acuerdan de ese pasaje?
también maestros de la ley, porque imponéis a los hombres cargas que no pueden llevar, pero vosotros mismos no las tocáis ni aun con uno de vuestros dedos. Y dice la palabra, hasta ahí. Jesús condenó esta práctica y les decía, ustedes ponen tantas cargas y ni siquiera las pueden vivir ustedes. Esto hace que la gente se sienta oprimida por la carga que están poniendo. Y a veces yo me he topado con gente que me dice, a ver hermano, deme una lista de lo que sí o lo que no debe uno hacer para ser cristiano. Esto no es cristianismo. No es una lista de sí debo hacer esto, no debo hacer aquello, sí debo hacer esto, no debo hacer aquello. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Y no podemos imponer cargas más que lo que la palabra de Dios nos enseña. En cambio, Jesús ofrece descanso. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y añade, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El evangelio que trae Jesús es eso, nos aligera la carga. Ya tenemos muchas cargas, ¿verdad? La vida es difícil. Y si la religiosidad nos pone más cargas, nos sentimos totalmente oprimidos. Otra expresión de esta opresión es esto: la religión oprime aumentando la culpa sobre los hombres. Ellos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Deberían de sentirse culpables. Y quiero hacer una distinción aquí entre la culpa real y la culpa falsa. La culpa real, porque algunos dirán, bueno, es que la verdad es que la palabra sí nos lleva hacia la culpa. Sí, porque la Biblia dice que somos culpables porque todos hemos pecado. Pero la culpa real es cuando nos damos cuenta que nuestro comportamiento es contrario a lo que Dios demanda en su palabra, no a lo que dicen los demás. Eso es muy importante, hermanos. La culpa real, lo voy a repetir, es cuando entendemos que lo que estamos haciendo es opuesto, contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Eso sí debe de hacernos sentir culpables, pero ¿sabes qué? No te preocupes, si esta es la culpa que tú sientes, la Biblia nos enseña que el tratamiento para la culpa real es fácil, se llama arrepentimiento, punto. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad, punto. Es muy sencilla la culpa real. Y ellos le dicen, ¿por qué hacen lo que no deben hacer? Pero esa culpa no estaba basada en lo que Dios dice, sino en lo que otros dicen. Esa no era culpa real, era culpa falsa. ¿Cuál es la culpa falsa? La culpa falsa se da o es causada por el pensamiento de no poder llegar a ser lo suficientemente bueno para Dios por causa de lo que los demás nos dicen. No es lo que Dios dice, es lo que otros dicen. Y esto nos hace sentir como inadecuados, incompletos, incapaces. Esta culpa es falsa, porque no se basa en lo que dice la palabra de Dios, sino en lo que los demás dicen que debemos ser y hacer. Y la consecuencia es muy diferente. En la otra, esa culpa nos lleva al arrepentimiento y somos sanados, pero la culpa falsa produce remordimiento, produce sentimientos de inadecuación, produce ese juego de estar huyendo cada día y escondiéndonos de Dios porque sentimos que Él nos está señalando y que nunca vamos a ser suficientemente buenos para Él. Eso se llama religiosidad y es falsa culpa. ¿Y cuántos cristianos a veces viven con ello? Cuando la Biblia dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No condenación. Jesús dice, ahora pues no hay condenación
para los que están en Cristo Jesús. Obviamente, como consecuencia, la religión oprime, robando el gozo a los hombres. Pues sí, con tantas cargas, con tantas culpas, con tantos sentimientos de inadecuación, pues ya se fue el gozo. Pero, ¿qué dice la palabra del Evangelio? Jesús vino a traer vida plena y gozosa, y no puedes ni debes conformarte con menos. El Evangelio es este. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si esto no significa gozo, no sé qué significa. Ese es el Evangelio puro de Jesús. No es una opresión sobre mi vida. Es la libertad gloriosa de tener paz, de no ser condenado, de no sentirme inadecuado o que estoy fuera del alcance de Dios, que soy demasiado pecador. Y sentir la paz, la aceptación y el gozo por medio de la fe en Jesucristo. Hay un mundo de diferencia entre la religiosidad y el Evangelio. Y Jesús termina, con esto quiero terminar. Jesús usó una figura, no sé si ahí se note, pero son odres. Y dijo el Señor Jesús en el versículo 21 y 22, habló comparando la religiosidad con su evangelio de esta manera, diciendo, desde el versículo 21 dice: nadie pone parche de tela en vestido viejo. De otra manera, el parche nuevo, cuando se encoja, tira del viejo y se hace peor la rotura. Ni nadie echa vino nuevo, el evangelio que él traía, en odres viejos. Los odres eran las pieles de cabra que eran cocidas como para servir de recipientes donde se guardaba el vino. Pero ¿sabe qué pasaba con ese vino nuevo? Cuando fermentaba, se expandían, y esos odres, esos cueros, si no eran nuevos, si ya eran viejos, ya se habían expandido, ya no se podían estirar más y se rompían. El vino nuevo se pone en odres nuevos, porque los odres nuevos también se van a estirar cuando el vino se fermenta. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús es que Él traía el evangelio nuevo, y la religiosidad no soportaba el evangelio poderoso que Él traía, de liberación, de aceptación, de alegría. Por eso quisiera yo preguntarte esto. Número uno, ¿estás viviendo el evangelio de Jesucristo así como Él lo trajo? ¿O estás ya mezclándolo con tu religiosidad? O dos, quizás estás solamente envuelto en religiosidad sin haber conocido real, en verdad, sin haber tenido la experiencia liberadora y gozosa del evangelio de Jesús. Si esto es así, te invito a que ores conmigo y pongas tu vida en sus manos. Y si tú no has tomado esta decisión, quizás tienes religión, quizás tienes prácticas religiosas que no necesariamente son malas, pero que te pueden estar confundiendo con el verdadero mensaje de Jesús y te pueden alejar de la intención verdadera del mensaje del evangelio de Jesucristo. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Si no lo has hecho antes, te invito a que hagas esta oración, reconociendo a Jesucristo como tu Salvador y diciéndole que quieres experimentar la vida en el evangelio que Él trae para ti. Vamos a orar y repite después de mí: Señor Jesucristo, comprendo que hasta ahorita he vivido una religión, pero que no he experimentado la vida en abundancia que tú quieres traer. En el nombre de Jesús me entrego a ti, Dios, pidiéndote que perdones todos mis pecados, pues sí reconozco que mis actos han sido fuera de tu voluntad. Pero quiero que mi vida
sea gobernada ahora por Jesucristo como mi Salvador y Señor. Te entrego también todas mis cargas de inadecuación, mis sentimientos de incapacidad. Y te pido que me llenes, Señor, con tu amor, que me acepta y que me libera de estas cargas. Creo en Jesús como el Salvador de mi vida. Y quiero obedecer tu palabra desde hoy y hasta el fin de mis días. Te entrego todo mi ser. Gracias, Dios, por Jesús mi Salvador. Amén. Pero vamos a hacer otra oración, y si tú ya eres creyente, eres hijo de Dios, pero de alguna forma tus prácticas religiosas te han llevado a perder ese gozo, esa alegría, vamos a decirle a Dios que queremos vivir ese primer amor de nuestra experiencia con Él. Oremos también. Señor y Dios, queremos reencontrarnos contigo. Queremos revivir el gozo, la libertad que tú nos diste cuando escuchamos el Evangelio por primera vez. Queremos ser libres de sentimientos de culpa, Señor, y experimentar la plenitud de lo que es vivir en aceptación, libres de condenación. Que cada práctica, Señor, como el ayunar, o el orar, o congregarnos, o el dar, Señor, sea una experiencia viva, Señor. Una experiencia que nos haga sentir, revivir esa presencia tuya con nosotros. Que nos haga crecer de manera personal. Que la disfrutemos, Señor. Y que, Padre Dios, la próxima vez que tengamos la oportunidad de estar juntos como un cuerpo, Señor, vengamos con una alegría enorme de estar juntos celebrando tu nombre. No la carga, no la imposición, no el deber, sino el gozo del amor fraternal, del estar juntos, del abrazarnos. Que cuando leemos tu palabra, Señor, no sea por cumplir una meta, leer la Biblia en un cierto tiempo, sino que cada vez que la leamos, Señor, tu Espíritu habla en nuestra vida y sintamos que la palabra es palabra viva, con fuego, Señor, que incendia nuestros corazones, que aviva la llama de nuestro espíritu. Señor, despiértanos, avívanos, Señor, a tener esa comunión personal. Y que todas esas prácticas, disciplinas, Señor, puedan recobrar su sentido original, Señor, de fortalecer nuestra fe de manera personal. Señor, perdónanos si a veces hemos usado eso para compararnos con los demás. Hoy te decimos, Señor, llénanos de tu santa presencia, llénanos del perdón, del amor, de la aceptación que Cristo Jesús y su Evangelio vienen a dar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este Evangelio que hemos escuchado. Gracias por este Evangelio que hemos recibido. Ahora queremos, Señor, cada día de nuestra vida disfrutar y vivir esa vida en abundancia que tú traes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor añada a nuestra vida la bendición no solo de haber escuchado este mensaje, sino de una vida con menos religiosidad y más evangelio puro. Vamos a alabar a aquel que merece toda la gloria. Te doy gloria. Cuán hermoso eres,
Esperamos que todavía siga con nosotros porque siguen los anuncios. Así rápidamente, pues obviamente seguimos con las actividades presenciales suspendidas hasta el próximo aviso. Estamos pensando el domingo 19 de abril, pero estamos atentos a las indicaciones de las autoridades. Les invitamos a seguir orando por las diferentes peticiones. Estamos en campaña de 40 días de oración. Si usted no sabe qué peticiones nos corresponden, únase al WhatsApp de nuestra iglesia y al final vienen algunos teléfonos para ponerse en contacto con nosotros. También queremos invitarle este viernes a las 8 de la noche. Vamos a tener un tiempo más prolongado de oración de 8 a 9 de la noche, también virtualmente a través del Facebook y probablemente ya a través de YouTube. Así que este viernes nos correspondía una velada de oración, pero vamos a tener un tiempo de oración. Todo se puede. A las 8 de la noche, de 8 a 9, le pedimos que se conecte para estar juntos orando al Señor. También le invitamos a seguir participando las ofrendas. Vamos ahí en el Facebook están los teléfonos de contacto y el número de cuenta de la iglesia para que haga sus depósitos de ofrendas y de diezmos de manera electrónica o yendo a un banco con las debidas precauciones. Y si tiene algún problema, pues llámenos por teléfono. Ya sabe, el teléfono de la oficina es 412-8316, en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y su servidor, 844-622-3366, pues a las 24 horas del día. Estamos para servirles. Y gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Reciba este saludo de parte de todos nosotros. Vamos a cerrar con una oración. Pidamos al Señor su bendición. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la alabanza, gracias por poder orar juntos. Ahora pedimos, Padre, que tu bendición nos siga acompañando este día y cada día de esta semana. Te pedimos, Señor, que esta bendición se siga manifestando en protección para nuestras vidas y los nuestros, Señor, de manera especial nuestros ancianos y nuestros niños. Te rogamos, Señor, que tu bendición, Señor, sea con aquellos que están con alguna enfermedad crónica, para que les guardes también en medio de esta crisis. Que tu amor, Señor, lo disfrutemos a plenitud cada día de esta semana. Que la gracia de Jesús sea siempre nuestro cantar, porque en la gracia somos aceptos. Y que la presencia del Espíritu siga inundándonos con gozo cada día de esta semana. Oramos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios le bendiga.